Las largas horas de estudio y oración requerían disciplina, y la austeridad del monasterio era un contraste radical con la vida que había llevado antes. Sin embargo, Fernando prosperó en este entorno. Su sed de conocimiento lo llevó a destacarse entre sus compañeros. Estudió teología, filosofía y las escrituras, con una intensidad que sorprendía a sus maestros. A menudo se le veía en la biblioteca, rodeado de libros, sumido en profundas reflexiones. A pesar de su dedicación, algo en su corazón seguía inquieto. Aunque había encontrado un propósito en la vida monástica, sentía que faltaba algo. Anhelaba una conexión más profunda con Dios, algo que no podía encontrar solo en los libros. Este sentimiento de vacío aumentó cuando comenzó a escuchar historias sobre los franciscanos, una nueva orden religiosa fundada por San Francisco de Asís. Los franciscanos vivían en pobreza extrema, predicando el evangelio en aldeas y ciudades y entregándose por completo a Dios. Este estilo de vida resonó profundamente en Fernando, aunque aún no estaba listo para dar el salto. Fue en este periodo de su vida cuando ocurrió un evento que lo marcaría para siempre: la llegada de los restos de 5 frailes franciscanos martirizados en Marruecos. 3. El impacto de los mártires. Un cambio radical. Los frailes franciscanos que llegaron a Portugal llevaban consigo los cuerpos de 5 compañeros que habían sido brutalmente asesinados en Marruecos por predicar el evangelio. Cuando Fernando vio los restos de estos hombres, algo cambió dentro de él. Estos mártires no solo habían renunciado a todas sus posesiones, sino que también habían dado su vida por su fe. Profundamente conmovido, Fernando comenzó a cuestionar su lugar en el mundo. Aunque admiraba la vida intelectual que llevaba en el monasterio agustino, se dio cuenta de que quería algo más. Quería vivir una fe activa, una fe que lo llevara a sacrificarse por los demás y a compartir el amor de Dios con el mundo. Después de semanas de oración y reflexión, Fernando tomó una decisión que desconcertó a sus compañeros y superiores. Abandonaría el monasterio para unirse a los franciscanos. Este paso no fue fácil, ya que significaba renunciar no solo a su vida cómoda, sino también a la seguridad y el respeto que había ganado en su orden. Al unirse a los franciscanos, adoptó un nuevo nombre: Antonio, en honor a San Antonio Abad, el famoso ermitaño del desierto. Este cambio de nombre simbolizaba un renacimiento, una nueva vida dedicada por completo a Dios. 4. El encuentro con el destino, el barco que cambió el rumbo de su vida. Cuando Antonio dejó atrás su vida en la orden de los agustinos para unirse a los franciscanos, lo hizo con una única intención en el corazón: predicar el evangelio en tierras lejanas y, si era necesario, entregar su vida por la fe, tal como lo hicieron los mártires de Marruecos que tanto lo inspiraron. Su objetivo era viajar a África, donde esperaba llevar el mensaje de Cristo a los no creyentes. Pero los caminos de Dios no siempre son los que uno planea. Antonio abordó un barco que lo llevaría hacia Marruecos, dejando Portugal atrás y abrazando con fervor la incertidumbre de lo que le esperaba. Sin embargo, apenas iniciado el viaje, su cuerpo comenzó a debilitarse. Una fiebre intensa lo invadió, al punto de casi dejarlo incapacitado. Era evidente que su salud no le permitiría cumplir su misión. El dolor físico que sentía era inmenso, pero aún mayor era el dolor espiritual de no poder concretar el sueño que había nutrido con tanto fervor. Los superiores de su orden decidieron que debía regresar a Europa para recuperarse. Antonio, frustrado pero obediente, subió nuevamente a un barco con la intención de regresar a Portugal. Sin embargo, el viento, las olas y el destino tenían otros planes. Durante días, el barco fue arrastrado por una tormenta feroz que lo desvió completamente de su curso. Exhausto y confundido, Antonio finalmente llegó a la costa de Sicilia, en Italia.
Este inesperado desvío marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Aunque Antonio no lo sabía aún, este desvío lo pondría en contacto con la figura que definiría su destino: San Francisco de Asís. Era como si la tormenta no solo hubiera cambiado el rumbo del barco, sino también el de su vida. Tras desembarcar, debilitado pero lleno de fe, Antonio fue acogido por una comunidad de franciscanos. Allí escuchó por primera vez historias sobre San Francisco y su movimiento. Fascinado por la simplicidad y devoción de este hombre, Antonio sintió que finalmente había encontrado un propósito aún más grande que el que había imaginado. 5. Un encuentro histórico, frente a frente con San Francisco. Después de su llegada a Italia, Antonio pasó un tiempo recuperándose en una comunidad franciscana. Durante ese periodo, tuvo la oportunidad de aprender más sobre San Francisco de Asís y su visión de una iglesia renovada por la humildad, la pobreza y el amor al prójimo. Aunque Antonio ya era un hombre profundamente espiritual, el carisma de Francisco lo impactó profundamente. El tan esperado encuentro ocurrió durante un capítulo general de los franciscanos en Asís, una reunión en la que cientos de frailes se congregaban para compartir experiencias, orar juntos y recibir orientación de San Francisco. En medio de la multitud, Antonio, con su humildad característica, apenas se hacía notar. Mientras los demás frailes hablaban y debatían, él prefería permanecer en silencio, escuchando con atención y absorbiendo cada palabra. Finalmente tuvo la oportunidad de conocer a Francisco cara a cara. Aunque el intercambio entre ellos fue breve, fue suficiente para que Francisco notara algo especial en Antonio. Había en sus ojos un fuego, una pasión que delataba a un hombre no solo lleno de conocimiento, sino también de una fe ardiente. Francisco, siempre guiado por el Espíritu Santo, vio en Antonio a alguien destinado a grandes cosas dentro de la orden. Le ofreció su bendición y le pidió que continuara sirviendo con humildad. Antonio quedó profundamente conmovido por las palabras de Francisco, sintiendo que había encontrado no solo un mentor, sino también un modelo de vida al que aspirar. 6. La primera predicación, un don oculto revelado. A pesar de su encuentro con San Francisco y su ingreso definitivo en la orden, Antonio continuó desempeñando tareas humildes dentro de la comunidad franciscana. No buscaba reconocimiento ni posiciones destacadas. Prefería trabajar en silencio, ayudando con lo que fuera necesario. Sin embargo, Dios tenía planes distintos para él. El momento decisivo llegó durante una ceremonia conjunta entre franciscanos y dominicos. Se había convocado una reunión importante para celebrar una ordenación, y muchos esperaban un sermón inspirador que coronara el evento. Sin embargo, por una confusión de última hora, no había un predicador designado. Los superiores, desesperados, buscaron a alguien que pudiera improvisar unas palabras. Fue entonces cuando alguien sugirió a Antonio. Al principio, todos dudaron. Después de todo, Antonio era conocido por su humildad y su silencio, y nadie sospechaba que tuviera habilidades para la oratoria. Pero, al no haber otra opción, aceptaron darle la oportunidad. Antonio subió al púlpito con timidez, pero al comenzar a hablar, algo cambió. Su voz, firme y llena de convicción, resonó en el lugar. Sus palabras eran profundas, cargadas de amor por Dios y de una claridad teológica que dejó a todos atónitos. Los presentes quedaron maravillados, no solo por el contenido de su discurso, sino también por la pasión y el fervor con los que hablaba. Era como si cada palabra viniera directamente del cielo. Ese día, Antonio reveló un don que había mantenido oculto hasta entonces. Su capacidad para predicar no era solo el resultado de sus años de estudio, sino un carisma especial que Dios le había otorgado. A partir de ese momento, los superiores de la orden le encomendaron la misión de predicar en diferentes lugares.
llevando el mensaje del Evangelio a todo aquel que estuviera dispuesto a escuchar. 7. Una nueva misión. El predicador del pueblo. Tras su impresionante debut como predicador, Antonio comenzó a recorrer aldeas y ciudades, cumpliendo con la misión que le había sido encomendada. Sus sermones atraían multitudes, desde campesinos humildes hasta nobles encumbrados. Pero no era solo su elocuencia lo que conmovía a las personas, era la sinceridad de su corazón y la coherencia de su vida. Antonio no solo hablaba de la pobreza y la humildad, las vivía en carne propia. Daba todo lo que tenía para ayudar a los necesitados y pasaba horas escuchando las confesiones de quienes buscaban redimirse. Su compasión por los pobres y marginados era tan profunda que muchos lo llamaban el predicador del pueblo. Sus palabras, impregnadas de sabiduría y amor, transformaban vidas. No eran pocos los que, después de escucharlo, decidían cambiar por completo sus caminos, abandonando el pecado para seguir a Cristo. Pero Antonio siempre daba el crédito a Dios, recordando a todos que él no era más que un humilde servidor de su voluntad. 8. El juicio del niño. La verdad que venció la mentira. Tras su notable debut como predicador y el reconocimiento creciente dentro de la orden franciscana, la vida de Antonio dio un giro inesperado. Ya no era solo un fraile humilde y desconocido. Su nombre comenzaba a resonar en pueblos y ciudades como el de un hombre que no solo hablaba con elocuencia, sino también con un fervor espiritual capaz de tocar almas. Sin embargo, más allá de sus palabras, comenzaron a manifestarse hechos extraordinarios que confirmarían su santidad. En sus viajes, la gente acudía a él buscando orientación y consuelo, pero también empezaron a surgir peticiones más